Señor. Gloria a Dios. Somos la iglesia bendecida. Somos una iglesia, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Primeramente queremos dar aviso que al finalizar nuestro culto vamos a tener reunión los padres de familia de los juniors, porque ya se aproxima la actividad del campamento de los juniors y nuestros hermanos tienen información importante que darnos. Así de que todos los padres que van a mandar sus juniors al campamento, va a haber una reunión al finalizar el culto. Aquí va a estar nuestra hermana Ortega para darles esa información. También queremos anunciar que el departamento de varones el día de hoy va a hacer su sorteo de la rifa al terminar el culto también, y lo van a hacer también allá afuera del santuario. Así de que los que compraron boleto o los que cooperaron con sus boletos, si desean quedarse para que sean testigos también de quién va a ser el ganador para este regalo de $1,000 para vacacionar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues este sorteo se dará al finalizar el culto también. Hermanos, estamos contentos este día de que enseguida vamos a oír palabra de Dios. Hermanos, es el alimento que alienta nuestra alma para seguir adelante, y vamos a recibirla de pie, hermanos, y vamos a recibir en estos momentos a nuestro predicador y pastor, nuestro hermano Luciano Montes, con nosotros, con el consejo de la palabra del Señor. Recibámoslos con un amén. Gracias al Señor. Padre de Cristo, hermanos, damos gracias al Señor por estar en su casa de oración. Queremos aprovechar de decir a la familia Torres, la hermana Susana Torres, que se encuentra aquí. Levanten la mano, hermana Susana. Nuestra hermana, ella falleció su esposo esta semana, y queremos decirle que estamos orando por ustedes, que el Señor los bendiga y los consuele, y la iglesia está con ustedes, sus parientes, su familia en oración, que el Señor les bendiga mucho. Tenemos también a nuestra hermana Eunice Ortega en el hospital, hermanos, de Eisenhower. La hemos visitado esta semana. Ella tiene muchas complicaciones, que de repente le hicieron una operación y ha tenido varias complicaciones, y yo sé que ella está necesitando la oración de su iglesia también. Nuestra hermana Eunice, que el Señor la bendiga mucho, nuestra hermana. Era algo, parecía sencillo, la operaron, pero resultó otras enfermedades allí, otros malestares que no lo pueden encontrar. Vamos a acordarnos de ella en oración, nuestra hermana. No se les olvide, hermanos, el jueves hay culto. Cancelamos esta última culto por causa de la escuela de verano, pero hay culto el jueves, y parece que hay un predicador que viene de México, que le vamos a dar la oportunidad a un pastor de México para que traiga la palabra del Señor. Así es que vamos a tener a alguien que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor. Agradecemos, hermanos, el trabajo que están haciendo los hermanos de evangelismo, nuestro hermano Robledo con su equipo. Y los tiempos son muy calientes, muy difíciles. Yo le digo al hermano que, pues que, como dijo alguien, tantí es un mundo. Pero estamos orando por ustedes, que el Señor los fortalezca, aquellos hermanos valientes que están ahí, ¿verdad? Sembrando. Más de 500 familias reciben personas esos tratados, y pues les agradecemos mucho su sacrificio, y esperamos que esa semilla pueda regresar y caiga en buena tierra con la ayuda del Señor. Con sacrificio irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla, dice, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amén, hermanos. Agradecemos el ministerio de VBS, que estuvo toda la semana aquí trabajando, ayudando a nuestros hijos. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor por unos 35 minutos. Hace 2 semanas hablamos sobre el tema la iglesia de la última hora, y pues era un sermón
así, ¿verdad? Serio, duro en relación a la iglesia de la Odisea, que era la iglesia complacente y tibia que declaraba que no tenía necesidad de nada. Pero antes de eso, hermanos, quiero presentar, parece que aquí está la familia de nuestro hermano Joel. Hermano Joel, te miro ahí. La luz de la plataforma que hay abajo. Tenemos a una familia que se trasladó aquí con nosotros, nuestro hermano Joel y Maribel Alemán. Si pasan aquí un minuto nomás para que vean qué tan simpáticos son. Y nuestros hermanos vienen de la iglesia de Bases. Un aplauso a ellos, hermanos. Y es una nueva familia que el Señor nos ha regalado porque nos estamos portando muy bien y el Señor nos está bendiciendo con nuevas familias. Así que bienvenido, hermano Joel y hermana, bienvenidos, están en su iglesia, gócense. Gracias, puede pasar a saludar. Gracias. Una pareja joven, ¿verdad? Echen un poquito de luz ahí para que can you handle the light right there? I don't know. Los técnicos se nos fueron para Chicago y no nos avisaron. Ya cuando vengan vamos a hablar con ellos. Nos abandonaron aquí. Gracias. Y tenemos otra familia también en el culto de inglés que vamos a presentar la semana que entra, que también nos la regaló el Señor porque nos estamos portando bien también aquí. La iglesia del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3:15. Y poste la iglesia del Nuevo Testamento. Regresa el título otra vez para que los hermanos se fijen bien todo el trabajo que hizo mi esposa, pobrecita. La iglesia del Nuevo Testamento. Tienen la escala ahí de los años, muy interesante, ¿verdad? Este trabajo, todo esto es mucho trabajo, hermano. No me estoy quejando. Nomás quiero que se den cuenta que les estamos entregando a ustedes lo mejor que nosotros podemos. Algo profesional, bien hecho, bonito, presentable. Y mi esposa a veces se queda hasta la 1, 2 de la mañana trabajando estos trabajos. Y pues yo le agradezco mucho a ella que se esfuerce en eso. La iglesia del Nuevo Testamento, como dije, prediqué hace 2 semanas sobre la iglesia de la última hora. Y era un retrato medio oscuro, así triste, pavoroso, de los últimos tiempos. Y le dije a mi esposa, ahora que voy a hablar de la iglesia del Nuevo Testamento, ponle algo más fresco, más alegre, así colores más bonitos para que nos alentemos de que somos la iglesia del Nuevo Testamento todavía. Somos la iglesia que tiene los elementos vitales de la iglesia primitiva. Y entonces vamos a declarar, vamos a afirmar en este sermón 10 puntos. Vamos a afirmar en este sermón, en esta enseñanza, de que nosotros tenemos 10 de los muchos, 10 elementos vitales que se encontraban en la iglesia apostólica primitiva. La iglesia de Indio también los tiene. Así es que damos gracias a Dios por ello. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la epístola de él, 1 3:15, y no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Le llama la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. También le llama la casa de Dios. Términos, títulos de la iglesia: casa de Dios, iglesia de Dios, que viene siendo columna y apoyo de la verdad. Vamos a predicar de 10 elementos vitales en la iglesia apostólica primitiva. Gracias te damos, Señor, por esta gente tan fina que ha venido, Señor, en estos tiempos tan difíciles del verano, pero no dejamos de congregarnos en nuestra iglesia y traer a un visitante, alguno que venga a escuchar tu palabra también. Deseamos mucha bendición para los que visitan la iglesia por primera vez, otros quizás segunda vez, tercera vez, que se sientan bien en la casa tuya, Señor.
en el nombre de Cristo, y que el pan que sale de este púlpito sea recibido y sea de alimento espiritual en el nombre precioso de Jesús. Saluda a su hermano, dígale: estás en la iglesia verdadera. Estás en la iglesia verdadera. La continuación de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es lo que nos hace diferente a todas las iglesias que mantenemos mucho de la doctrina original del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y les pido que tomen su asiento. Muchas gracias. Elementos vitales en la iglesia apostólica primitiva que se miran en la iglesia del Señor hoy. Número uno, en la iglesia, uno de los elementos importantes, número uno de la iglesia, es que el señorío de Cristo es el fundamento de la iglesia. El señorío de Cristo es el fundamento de la iglesia. Mateo 6, 16, 18. Mas yo también te digo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Promesa de Cristo. Promesa de Cristo. Tú eres Pedro y te necesito para que prediques esta palabra. Pero yo te estoy diciendo que yo soy el fundamento, yo soy la piedra angular, yo soy la roca de los siglos, y la iglesia se va a fundamentar en esta roca. Y aún el infierno no la puede destruir a la iglesia, porque esta es mi iglesia. Yo soy el Señor de la iglesia, yo soy el Cristo de la iglesia, yo soy el Salvador de la iglesia, y yo la compro con mi propia sangre. Entonces tenemos que poner como fundamento que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y lo digo porque nosotros no creemos que Pedro fue el primer papa. Él fue un gran apóstol, uno de los apóstoles muy importantes del Nuevo Testamento, pero no fue él el líder único de la iglesia. Hubo otros líderes que le precedieron y hombres también distinguidos como Juan y otros fundadores de la iglesia como apóstoles, pero no existe esa palabra, ¿verdad? Y Pedro tenía el mensaje que predicamos nosotros hoy de Hechos 2:38, pero era un hombre, como dijo él en una ocasión, dijo Pablo: soy hombre como ustedes, ¿verdad? Porque los quisieron adorar a ellos, dijo: no, somos hombres como ustedes también. Pero hermanos, dotados de verdad con el poder del Señor. Entonces el señorío de Cristo se manifiesta en que Él es el fundamento de la iglesia. Número dos, ¿verdad? Algo muy importante es que la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, ese fue el precio de nuestra redención. Él nos compró con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, porque no fue en vano su muerte, no fue en vano su sacrificio, no fue en vano su vida, ni su muerte, y menos su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice que la iglesia Cristo la ganó con su propia sangre. Es un precio grande que Cristo pagó por la iglesia. Es un precio grande que el Señor pagó por usted y por mí, para que vengamos ahora felices a decir: soy salvo, soy salvo, soy salvo. Un aplauso a la sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor para con nosotros. Mirad, dice, por vosotros y por el rebaño que el Señor os ha puesto, para que cuiden la iglesia del Señor, la cual a ustedes no les costó, le costó a Él su sangre preciosa. Dice el apóstol Pedro que hemos sido comprados con un gran precio, precioso precio de sangre. Entonces, hermanos, hay que valorizar la vida de Cristo, hay que valorizar su sacrificio. Hay que decir que sin ese elemento no podíamos estar en la iglesia el día de hoy, porque son elementos vitales que existen en la iglesia hasta el día de hoy. Hemos sido comprados con precio de sangre, ¿verdad? Y cuando alguien se bautiza, pues ha sido comprado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Del cual era de un cordero, dice, sin mancha ni arruga ni contaminación. Un cordero santo, perfecto, ¿verdad? Ese fue el que vino a las riberas del río Jordán cuando bautizaba a Juan el Bautista y declaró, ¿verdad?, la venida del Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como cordero fue llevado al matadero, dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Cada quien se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya había previsto Dios un sacrificio para un mundo que se iba a perder. Entonces, esa sangre de Cristo sigue teniendo grande valor para la iglesia, ¿verdad? Dice, si hemos pecado, dijo Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado y glorificado sea su nombre para siempre. Número 3, el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia, de los dones. 1 Corintios 12:28, y aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones y géneros de lenguas, ¿verdad? La iglesia está llena de esas bendiciones y esos son algunos, no todos, algunos pocos de los dones, de los regalos que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? Otro versículo dice dones de servicio y otro, dijo el apóstol, el don de generosidad de dar. Entonces el Espíritu Santo se encarga de equipar a la iglesia con lo que necesita. El Espíritu Santo se encarga de regalarnos gente fina con el deseo de trabajar, con el deseo de ministrar, con el deseo de servir, con el deseo de cooperar, con el deseo de evangelizar, con el deseo de traer almas a Cristo. El Espíritu Santo pone en el corazón de nuestros hermanos esos talentos para que los administren para la salvación de la gente. ¿Qué hiciéramos sin la gente? Por la obra del Señor, ¿dónde estaríamos? Pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que le está, ¿verdad?, regalando ese deseo tan hermoso de trabajar en la obra del Señor, y hablarle a alguien de Cristo, de cantar un himno para su gloria, de que alguien, ¿verdad?, a través de sus palabras venga a los pies de Cristo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esa novedad de vida es la que se está impartiendo en la gente. Que vengan a conocer al Señor de la iglesia, al que los compró con su sangre, y que vengan a sentir lo que es el Espíritu Santo. Porque el Señor, ¿verdad?,
Repito, el Señor es el que está encargado de ello. Number 4, aquí lo tengo perdido. A ver, ¿qué dice el número 4 ahí, hermano? El amor es el motivo y poder de la iglesia. El amor es el motivo, y yo le incluí el amor y la fe. Es el motivo y poder de la iglesia. Sin ese elemento no, hermanos, tuviera la iglesia el sabor, la atracción. Si no hubiera amor y fe en la iglesia, esa es la pegadura que nos tiene aquí a todos pegados, gloria a Dios, a la casa de Dios, porque si no amamos, no conocemos a Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Andad en amor como también Cristo nos amó. Sin ese ungüento, sin esa fragancia, hermanos, no hubiera una armonía en la iglesia. Gracias a Dios por el amor de Cristo que se ha derramado en los corazones, ¿verdad? Eso es lo que nos hace perdonar. Eso es lo que nos hace amar a nuestros enemigos. Eso es lo que nos hace, hermanos, amar a nuestros hermanos, que a veces no quisiéramos amarlos mucho, pero por el amor de Cristo los amamos y les perdonamos, y convivimos en la iglesia y nos soportamos los unos a los otros, y andamos en ese espíritu de armonía, de amor, porque Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, hermanos, sin la iglesia, sin el elemento del amor y la fe, ¿verdad?, no se moviera, no tuviera motor este carro, no tuviera transmisión este carro. Este automóvil se mueve con la transmisión del amor y el motor de la fe, ¿verdad? Y es lo que hace que mueva las llantas hacia adelante, ¿verdad? Es lo que mueve a la iglesia, el amor y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Sin el amor y la fe, hermanos, no hubiera una iglesia, gloria a Dios. Sin amor y fe no se hubiera construido este templo, porque este templo solamente se construyó con amor y fe y nada más. Con mucho sacrificio, porque eso está bajo el amor, ¿verdad? Y con mucha fe, porque eso también está bajo otras clases de virtudes que tiene esta iglesia. Pero todo se ha hecho por amor y por fe. Por fe damos, por fe cooperamos, por fe venimos a la iglesia, por fe ofrendamos, por fe damos nuestro dinero, porque creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Y que no nos faltará su bendición. Alabado sea el Señor. Así es que, hermanos, el amor y la fe son elementos muy esenciales para la iglesia, y eso lo tenía la iglesia primera. Gloria a Dios. Andaban en ese espíritu de amor y se ayudaban los unos a los otros, y la iglesia crecía y crecía y crecía, y vino la persecución y se esparcieron por todo el mundo, pero se llevaron el espíritu de Cristo por todo el mundo. Entonces, hermanos, lo que mueve a la iglesia, el motor, lo que lo motiva, el poder que la mueve, ¿verdad?, es el amor y la fe. Y si eso se acaba nuestra motivación y se acaba nuestro movimiento, y nos quedamos estancados en la casa y ya no queremos servir a Dios, ni a la iglesia, ni a nadie. Pero cuando el amor está vivo, cuando el amor está y la fe está, hermanos, vibrante en el alma, ¿verdad? Estamos buscando en qué servir, estamos buscando en qué dar, estamos buscando en qué ayudar, estamos buscando en qué compartir nuestro tiempo, sacrificio, dinero, porque el reino de Dios vale toda nuestra inversión. Gloria a Dios. No estamos tirando nuestro tiempo, no estamos tirando nuestro dinero,
no estamos tirando nuestra vida, a lo contrario, estamos invirtiendo en el banco de Dios, donde ahí está segura su inversión espiritual. En el banco de Dios, ahí está guardado todas sus buenas obras y todos sus sacrificios, que a veces cree que nadie le aprecia su trabajo. Nadie le aprecia su sacrificio, nadie le aprecia su trabajo en la obra de Dios, pero quiero decirle, hay uno que se está fijando desde el cielo y está echando en usted ese banco divino, le está ahorrando en ese banco divino todas sus buenas obras. No espere de nosotros la recompensa, porque nosotros somos mala paga, como dicen los mexicanos. Pero el Señor, Él paga bien. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él paga con bendiciones más de lo que merecemos. Él paga réditos más de lo que puede pagar una institución bancaria. Él paga réditos altos con las inversiones en el reino del Señor. Alabado sea su dulce nombre. Él sabe pagar bien lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, más de lo que merecemos. El amor y la fe son elementos indispensables para que nosotros continuemos como una iglesia militante, como una iglesia triunfante, como una iglesia que va hacia adelante, como una iglesia pujante, como una iglesia con poder, como una iglesia evangelizadora, como una iglesia cooperadora, como una iglesia que sacrifica el amor y la fe, el motor y esa transmisión espiritual nos lleva a este vehículo hacia enfrente y por fin la vida eterna. Estoy hablando de mecánico, hermano mascareño, no sé por ahí. Estoy hablando sobre lenguaje, gloria a Dios. ¿Le gusta esa parte? Eso, ok, no quiere saber porque usted es mecánico, gloria a Dios. La transmisión, eres especialista, le recomiendo, pero les da un buen descuento a los hermanos. Número 5, la oración es la vida de la iglesia. La oración es otro elemento necesario en la iglesia, indispensable en la iglesia. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo. Gozaos en el Señor. Siempre les digo que se gocen y oren siempre, decía el apóstol Pablo, y lo decía de adentro de una prisión fría ahí en el país de Italia. La oración es la vida de la iglesia. Hechos 12:5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pusieron en la cárcel al apóstol Pedro, ¿verdad? Y por causa de predicar el evangelio en aquellos años, y la iglesia del Señor de aquellos tiempos dice que se puso en oración por él sin cesar. Todo el tiempo orando al Señor, y dice que un ángel se encargó de abrir las puertas de la prisión y dejar salir al apóstol Pedro libre. Y el apóstol Pedro fue a la casa donde estaban reunidos los hermanos orando, y dice que cuando tocó la puerta y abrieron, ¿verdad? Le cerró la puerta otra vez la persona porque dijo que parecía como que era un fantasma. Hermanos, estaban orando por esos resultados y el Señor honró su fe y liberó al apóstol de la cárcel y se apareció allí con los hermanos. No se sorprenda el poder de la oración. Dije, no se sorprenda del poder de la intercesión. No se sorprenda del poder que hay cuando un hombre y una mujer clama a Dios con fe, no dudando, creyendo en sus promesas, y vendrá del cielo esa respuesta. Tarde o temprano se va a venir esa respuesta del cielo, porque hay poder en la intercesión. La oración de fe puede mucho. Dije, la oración de fe puede mucho. Y el milagro acontece. Y no se sorprenda
de que su oración no fue en vano. No se sorprendan ni se asuste que usted está orando por un milagro y ese milagro acontece y usted está asustado porque le aconteció. Pues para eso estaba orando, para que aconteciera ese milagro en su vida, en su familia y en sus finanzas y en su persona. Pero a veces nos asustamos cuando Dios responde, porque a veces no tenemos la fe que el Señor va a obrar. Hacemos oraciones rituales a veces, pero no oraciones de fe, ¿verdad? Hacemos oraciones, ¿verdad?, así frías, indiferentes, porque, bueno, de todas maneras no va a cambiar la situación. Pero cuando usted se determine a la oración como la que hizo Josué, gloria a Dios, cual Josué cuando le dijo, ¿verdad?, en medio de la batalla, dice que levantó la voz y le dijo al sol, sol detente. Dijo Josué al sol, al astro, detente. Gloria a Dios, porque necesitamos ganar esta batalla. Y Dios escuchó la oración de un hombre. Sí, dice la Biblia, Dios escuchó la oración de un hombre porque oró con emergencia. Oró, hermanos, con poder, oró con fe, y dice que a la voz de Josué, que acompañada a la voz de Dios, tras de eso que le dijo al astro, sigue resplandeciendo y que las tinieblas huyan. Y dice que hubo un tiempo que se detuvo y un milagro en la naturaleza, ¿verdad? Y la batalla continuó aún en la noche como si fuera de día. Porque la oración tenaz, ¿verdad?, hace cambios. La oración de fe hace cambios. La oración, ¿verdad?, que viene de lo profundo del alma puede hacer milagros. La oración es la vida de la iglesia. No dejemos de ejercitar esta bendición y este privilegio nuestro. La iglesia tiene espíritu de adoración, porque ese es el privilegio de la iglesia. Hebreos 2:12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Alabado sea el nombre del Señor. La adoración colectiva, la adoración particular, la adoración en la calle, la adoración en la iglesia, la adoración en tu carro ahí cuando manejas, la oración, ¿verdad?, en tu closet privado, tiene una bendición grande porque Él habita en medio de esa adoración. La iglesia se reúne para hacer un culto tan hermoso como el que se hizo ahora, donde hay gozo, hay alegría. Aquí, ¿verdad?, no estamos en un funeral, estamos en una celebración, porque Él vive. Dije, Él vive, Él reina todavía entre nosotros, y Él es digno de adoración. La iglesia se reúne para alabar al Dios vivo, a la iglesia viva, que es columna de la verdad y fundamento. Alabado sea el Señor. La adoración es el privilegio de la iglesia. No vengamos, hermanos, aquí a dormirnos, no vengamos a bosteciar, no vengamos a ver quién trajo la corbata de un color, el velo de otro color, o quién es visitante, o quién no. Venimos aquí a concentrarnos, a poner nuestros ojos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, a mirarlo a Él. Alabado sea el Señor, a mirar su rostro sagrado que nos dice que nos espera en el más allá. Gloria al Señor. La iglesia se reúne para hacerle adoración y celebración que Él vive. Ese fue el tema de la iglesia apostólica primitiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese era el tema central de la predicación de los apóstoles,
que Cristo había resucitado de entre los muertos y que Él era Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y esa fue la base de la persecución de la iglesia primitiva, porque dice el libro de los Hechos que los apóstoles predicaban de un Jesús que había muerto, pero que había resucitado de entre los muertos. Y que ahora ya no era el mismo, que ahora era el Señor, era más que César, era Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, alabado sea el nombre del Señor. Y vino la persecución sobre la iglesia, porque ya el emperador no era el Dios del imperio, había uno más grande que él, gloria a Dios. Y por eso la iglesia primitiva fue perseguida por el imperio romano, y los mataron, y los sacrificaron, y los colgaron, y los quemaron, y los persiguieron, y los echaron a las fieras en las arenas de los coliseos romanos, y los quemaron como antorchas vivas, porque declararon: nosotros servimos al Señor Jesucristo. Nosotros adoramos solamente al Señor Jesucristo. Nosotros creemos solamente en un Señor y se llama Jesucristo. Y ese era el mensaje. Y nosotros bautizamos solamente en el nombre de ese Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Y ese era el centro de la predicación de la iglesia primera del Nuevo Testamento, que había un Cristo que había resucitado de los muertos. El poder del resucitado, el mensaje de la resurrección, la doctrina de la resurrección, era el mensaje más prevalente en los sermones de los apóstoles. Por eso los persiguieron. Número 7, el elemento también de edificarnos unos a otros. Esa es la regla de la iglesia central. 1 Corintios 14. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y también si no hubiera que interpretar, para que la iglesia tome edificación. Así que vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Interesante esta forma, dice: procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. La exhortación a que seamos excelentes en edificar la iglesia. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice el apóstol: hay que ser excelentes para la edificación de la iglesia. Esa debe ser la única razón que estamos nosotros en la iglesia, es para edificación. La única razón que nos trae a la casa de Dios es para edificación. Lo que nos mueve es para edificación. Nuestro servicio es para edificación. Nuestra convivencia es para edificación. Nuestro congregarnos es para edificación. Nuestra ayuda unos a otros es para ayudarnos en edificación, los unos a los otros. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia. Que la iglesia, hermanos, ese es el corazón de la iglesia, la edificación, ¿verdad? Porque a veces entre nosotros hay divisiones, problemas y malas interpretaciones. Pero dijo el apóstol Pablo: procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿En qué forma yo estoy siendo excelente para la edificación de la iglesia? ¿Y en qué forma estoy haciendo estorbo a la edificación de la iglesia? Cuando usted, ¿verdad?, se siente que anda diciendo lo que no debe decir, hacer lo que no debe hacer y desanimar a otros como no debe desanimarlos, diga: esto no es edificación,
esto estoy destruyendo la iglesia, no edificando la iglesia. Yo soy llamado para ser excelente en la edificación de la iglesia, porque ya con el diablo tenemos como enemigo de la iglesia que la quiere destruir, pero nosotros estamos aquí para levantarla, para edificarla, para protegerla, para exaltarla, para levantarla y para ser, hermanos, los custodios de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, hay que ser excelentes en la edificación. Cuando sienta tentación de decir lo que no debe decir de su hermano, de su hermana, mejor diga, no lo voy a decir, porque eso no es excelencia en la edificación. Alabado sea el Señor. Hay que buscar lo que es bueno para edificación. Número 8, ya voy terminando, yo no predico mucho. La unidad en acción es la responsabilidad de la iglesia. La unidad en acción es la responsabilidad de la iglesia. Dijo el apóstol a los Efesios que por él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de la fe, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en su Espíritu. La unidad en acción, no solamente unidad, pero en acción, en movimiento, esa es la responsabilidad de la iglesia. No solamente el amor y la fe, pero la unidad es muy importante, hermanos. Si hemos logrado algo es porque nos hemos unido, ¿verdad? Si hemos logrado algo en esta iglesia es por la unidad. Y si se va a lograr en el futuro algo más para esta iglesia, es porque todos compartimos un espíritu de unidad y somos parte del cuerpo, somos parte de la iglesia, somos una unidad con la iglesia. La unidad en acción es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, miembros los unos de los otros. Y termino con el punto número 9, muy importante, y 10. Dice: la doctrina de Cristo está en la custodia de la iglesia. Y repito el versículo que escogimos de base: y si no fuera tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, nosotros somos los que protegemos ese tesoro que se nos ha delegado de otros siglos. Viene caminando la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, y somos bendecidos porque este sermón es para afirmar que estamos en la iglesia de Cristo y que somos la iglesia de Cristo. Por los elementos que estoy hablando, que viven, que reinan entre nosotros. Hay dos versículos claves en nuestra doctrina que son muchos, pero hay dos claves. Y uno de ellos es Hechos 2:38, el versículo clásico de la iglesia apostólica. Y Pedro les dice a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un pilar que no se puede remover de la iglesia. De la iglesia apostólica no, de otras iglesias no lo tienen, pero la iglesia tiene un fundamento poderoso, un pilar gigante que se llama Hechos 2:38. Y eso hasta ahorita no lo han podido quitar de la Biblia nadie, ni se han atrevido a removerlo, porque ahí está en piedra, gloria a Dios, que es la declaración del apóstol Pedro a una multitud que le rodeaba.
La doctrina del bautismo es una doctrina fundamental en nuestra iglesia. Pero no solamente el bautismo de inmersión en agua, sino invocando el único nombre que salva, el único nombre que perdona pecados. Jesucristo es ese nombre que perdona pecados, que sana enfermos, que levanta a los muertos y que da vida eterna. Alabado sea su nombre santo. Ese nombre es necesario en la invocación de su bautismo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dijo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La doctrina fundamental de la iglesia. Y luego vamos a la divinidad de Cristo en 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Está hablando de Cristo, que Dios vino en Cristo, no como, ¿verdad? No como parte de la Trinidad, sino vino el mismo Dios en Cristo, ¿verdad? Cristo en vosotros, ¿verdad? Dice que Él se humanó, tomó forma de carne, velo de carne, y vino, y por eso le llamaron Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso este versículo es clave, 1 Timoteo 3:16, y dice que ni hay contradicción, y no debe haber contradicción, porque es irrefutable esta doctrina que Dios se manifestó en Cristo para venir a este mundo y fue justificado con el Espíritu. Cuando estaba en el bautismo, dice que apareció la paloma y dijo: este es mi hijo, en el cual tengo contentamiento. Y lo dice que ha sido visto por los ángeles. En el ministerio de Cristo vinieron ángeles a atenderlo en el Getsemaní y en otras partes de su ministerio. Y dice que ha sido predicado a los gentiles por todos los apóstoles que le siguieron a él predicando su evangelio. Y lo de que ha sido creído en el mundo, porque ha llegado hasta Indio, California. Hemos creído en ese Cristo de la gloria, y aquí estamos todavía creyendo en su evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y por fin en el libro de los Hechos dice que Cristo fue ascendido hacia el cielo y le miraron irse, recibido en la gloria. Dijo: y así como me fui, así vendré otra vez a vosotros. Pero yo enviaré el Consolador para que esté con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. Alabado sea el Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es ahora la responsabilidad de la iglesia. Somos custodios de su doctrina. Guardamos ese tesoro de Cristo en nuestra iglesia. Pero no para esconderlo, sino para que brille al mundo. Brilla al mundo que tenemos su doctrina verdadera. Porque Cristo mismo, dice el punto número 10, es el centro y circunferencia de la iglesia de Dios. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y también de nosotros. La iglesia de Dios que está allá en Corinto, la iglesia de Dios que está en la Odisea, la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Indio, California. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Dios está en muchas partes y ahora ha llegado aquí hacia nosotros, hacia los hombres y mujeres que hace más de 90 posiblemente años, 80 años,
llegaron aquí a este valle desértico, seco, ¿verdad? Pero abajo de alguna enramada por ahí empezaron a predicar el nombre del Mesías, gloria a Dios. Ese nombre que era oculto, pero que ahora es revelado. Su nombre que salva es Jesucristo. Los pioneros que llegaron aquí al valle, ¿verdad? Con la revelación de que ya no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso era una doctrina equivocada, una tradición de hombres, pero que su nombre era Jesucristo. En el bautismo, en todo lo que hagáis de palabra, de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a los colosenses. Entonces, hermanos, de ahí en principio la iglesia de Indio, ¿verdad? Hace como 80 años, con aquellos pioneros que vinieron dejando un legado, dejando una doctrina pura, una doctrina santa, una doctrina bíblica. Y en esos principios, en ese fundamento también esta iglesia se asienta en la historia de esta iglesia que ha sido ya década tras década, ¿verdad? Trabajando y predicando y trabajando y predicando y sirviendo y dando, ¿verdad? Y todos nuestros pioneros que ya están con el Señor. Y no vamos a diluir la doctrina, no vamos a diluir los principios que hemos predicado por muchos años, no vamos a conformarnos a este siglo, no vamos a conformarnos a las costumbres que nos rodean. Vamos a seguir con la doctrina santa, pura, con los principios puros, con la santidad. Vamos a darle para el que quiera, para el que desee, para el que crea toda la verdad, no solamente una parte de la verdad, pero toda la verdad en Cristo. Aquí está la iglesia. No estamos preocupados si tenemos miles o tenemos 100. Lo que estamos preocupados es predicar la verdad. Eso es lo que nos debe preocupar, que estemos predicando la verdad. Porque la verdad los hará libres a la gente que está equivocada en su doctrina, en sus religiones. La iglesia de Indio tiene que predicar el mismo mensaje década tras década. Hermano, pero se van a ir a otras iglesias porque la gente no le gusta esto. No estamos preocupados por eso. Queremos que el que va a entrar entre por la puerta de salvación, entre por la puerta angosta, entre por la puerta correcta, gloria a Dios, porque es la única que le va a llevar al cielo, gloria a Dios. Porque el camino es ancho que lleva a la perdición, y hay otras puertas muy anchas. Véngase aquí, usted puede hacer todo lo que quiera. Aquí haga como quiera, viva como quiera, que al cabo aquí es puro amor. Pero hay falsedad de doctrina y falsedad de teología, ¿verdad? Venga a la iglesia que le predica la verdad, aunque le duela, pero le está diciendo la verdad que es en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya deben haber pasado, porque ahora en Cristo somos una criatura nueva, una generación nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Y no vamos a diluir para que se conforme la gente. Bueno, si ustedes cambian aquí, yo también me voy con ustedes. Pero no se trata de cambiar por usted. Usted tiene que cambiar por la Biblia. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que adaptarnos a la Biblia, al molde de la Biblia. Usted y yo tenemos que caber en el molde de la palabra de Dios, no la palabra de Dios en el molde de sus ideas suyas. ¿Qué es lo que pasa ahorita en el tiempo que vivimos? Quieren adaptar la Biblia para ellos. No, nosotros debemos adaptarnos a la Biblia, gloria a Dios. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nosotros. Si le cambian aquí, si le quitan allá,
Si le aflojan un poquito aquí, entonces yo me voy a congregar con ustedes porque ellos son muy estrictos. Y aquí. No se trata de eso. Nosotros tenemos que meternos a la palabra, no a la palabra nosotros. Nosotros tenemos que meternos en el molde. Hay un molde en la palabra del Señor y ahí nos tenemos que acomodar. Y aunque nos duela, nos quite todo lo rasposo que traemos a veces, ahí tenemos que acomodarnos en el molde para santificarnos, para bendecirnos, para caminar en la verdad. Y recibiréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero hay gente que prefiere vivir en la mentira, vivir erróneo, vivir y saben que están en el error, pero ahí están cómodos porque ahí no le mueven mucho, no los incomodan mucho. Pues es mejor incomodarnos y llegar al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Somos custodios de la palabra. No vamos a diluir. No vamos a diluir. Así la vamos a dejar. Porque así la recibimos. Así nos la dieron. Así la pasamos. Así la llevamos adelante a otras generaciones. Quizás nuestros propios hijos no quedarán. Pero hermanos, esta verdad no puede cambiar. Quizás nuestros primos no quedarán. Quizás nuestros tíos no quedarán. Quizás nuestros parientes no quedarán. Pero usted no suelte lo que ha recibido. El tesoro de Dios. No lo suelte. De todas maneras, dijo Cristo, son pocos los que se salvan. El camino es angosto y muy pocos quieren andar por él. Ha sido así, sigue siendo así y va a seguir siendo así. Gloria a Dios. Porque tenemos, hermanos, una doctrina, ¿verdad?, de la palabra del Señor que viene de generación en generación en generación. Así está escrito en el libro de Judas. Antes de Apocalipsis, el libro pequeñito de Judas, que tiene un capítulo nomás, dice que hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa es como esta frase, nomás tiene un capítulo y dice una frase bien bonita, dice: hay que contender ardientemente por la fe que se dio una vez a los santos. Y ya viene de generación en generación esa fe caminando y nos ha llegado hasta hoy esa revelación que no todas las iglesias lo tienen ni lo quieren tampoco. Pero usted debe ser feliz de afirmar que usted anda en la verdad, de que usted tiene la verdad, de que usted vive en la verdad y no está engañado, y que usted anda en la luz, no en las tinieblas, pero ha conocido la luz de Cristo, la luz del Evangelio, y no la vamos a cambiar. Aunque nos quedemos solos aquí, 3, 4 aquí, pero no vamos a cambiar lo que hemos recibido, porque la Biblia no se adapta a mí, yo me adapto a la Biblia, porque esa es la palabra eterna de Dios. Un puesto de pie, por favor, y vamos a decirle al Señor: dame más amor por tu iglesia, dame más amor por tu palabra, dame más amor por la verdad, aunque me duela hasta el alma, pero esa es tu palabra que es verdad, y que podamos amar la verdad, vivir en la verdad y morir en la verdad, porque ha sido una fe que se nos ha sido heredada desde el tiempo de los apóstoles. Hay que preservar la doctrina, hay que preservar estas enseñanzas, hay que valorizar ese bautismo que se nos ha oficiado, ese bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque nomás hay un Señor, una fe y un bautismo. Usted ha sido bautizado en ese nombre glorioso.
nombre que es sobre todo nombre. Es un tesoro que se nos ha dado, que no todos tienen ese hermoso bautismo que usted tiene. Doctrina bíblica, doctrina de la palabra de Dios, no de tradiciones de hombres, no tradición de religiones, sino directamente a la palabra de Dios, que es el ancla de nuestra salvación. Les invito a orar, les invito a pasar unos momentos hermosos afirmando qué bendición hemos recibido, y esa bendición hay que transmitirla a otras generaciones. Qué dulce es tu nombre.